casa también viéndolos. Estamos siguiendo este es el quinto domingo, una serie de lecciones a la que llamamos teología bíblica. Y ustedes pensarán, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la teología bíblica? En sí es una forma de leer la Biblia, tomándola como una historia completa, ¿no? No como historias, pequeñas historias, sino como una historia que nos lleva siempre el autor a la persona de Cristo. Cada parte de la escritura se ve en relación a Cristo. Y esto es lo que venimos haciendo en estos domingos. Y parece que nos hubiéramos anclado en los primeros pasajes del Génesis, ¿no? Como que no avanzamos, pero que realmente son importantes, son claves para poder entender el mensaje de Dios que atraviesa toda la Biblia. No es que estamos aprendiendo ninguna doctrina nueva, no es nada nuevo, sino que es una forma de leer la palabra de Dios, entendiendo cuál es la intención del autor, que es nuestro Dios, usando personas de carne y hueso, inspiradas por Él, para escribir ahí una intención, y estamos viendo también, conociendo la forma de pensar de los destinatarios, ¿no? Y por ahí aparecieron algunas palabras raras como cosmología o cosmovisión, y por ahí, bueno, ¿qué es esto? Y bueno, es justamente entender la forma de pensar en la cultura que fueron los destinatarios primarios de estas palabras. Y Mauro nos decía, yo tomé nota el domingo pasado, que el Antiguo Testamento, él decía, fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. Y esto parece un juego de palabras, pero esto nos ayuda a entender un poco más y poder profundizar la palabra de Dios. A veces tomamos nosotros la escritura en partes y algunas de ellas realmente nos resultan aburridas, ¿no? ¿Y por qué? Porque para nuestra cultura no tienen sentido. Entonces abordarlas desde el pensamiento de los dinastarios primarios, digamos, porque Dios nos escribe para todos, pero aquellos destinatarios primarios de esta palabra, poder entender cómo pensaban, cobra significado lo que Dios está queriendo decir. Y Mauro nos explicaba, por ejemplo, eh, el tabernáculo, cómo fue diseñado por Dios y cómo están en muchos capítulos, se describe cada mobiliario, cada lugar, las imágenes, los símbolos que representaban allí, de todos los utensilios, incluso si uno pudiera hacer un estudio detallado de las cantidades, los números, los materiales, todo tiene un significado que para nosotros no lo podemos captar porque nuestra cultura por ahí no entendemos y solemos pasar lo más rápido posible esa parte porque no la podemos entender. Y Mauro nos explicaba algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué era lo que quería Dios mostrar a través de todas esas imágenes? ¿Qué era lo que este pueblo de Israel a quien se dirige sobre el Antiguo Testamento, hacia quienes lo leían en ese momento, qué era lo que pensaban, qué era lo que tenían que recordar al ver todo lo que estaba desplegado en el tabernáculo? ¿Algunos se recuerda lo que nos explicó Mauro? ¿Qué era lo que tenían que ver ellos? ¿Qué reflejaba cada uno de esos símbolos, de esas figuras? La creación. Sí, la redención, o sea, el tabernáculo estaba mostrando, ¿no? Como un espejo, como una sombra de lo que iba a venir en este plan de Dios. Pero a ellos, cada figura, cada objeto que veían, les hacía recordar, ¿no? La creación. ¿Y por qué era importante que este pueblo recordara la creación de lo que Dios creó, el universo que Dios creó? ¿Por qué era importante para ellos? ¿Recuerdan qué nos explicaba Mauro? Es que ahí estaba la presencia de Dios, el plan inicial de Dios, de poder tener una relación
con el ser humano. Y aprovecho para decirle que si a lo mejor se enganchan recién ahora y se han perdido alguna de las lecciones anteriores, pueden entrar en la página de la iglesia o quieren volver a escucharla, pueden entrar y ahí van a estar colgadas todas las lecciones. Así que pueden ponerse al día si es que se están enganchando recién ahora con este estudio. Porque uno se trata de hacer un resumen, pero ya muy por arriba, ¿no? Entonces ellos tenían que recordar ese momento y recordar ese plan inicial de Dios de tener una relación con el hombre, porque justamente cuál era el objetivo por el cual Dios había creado el mundo, y eso lo escuchamos de Israel en el culto tanto a la mañana como a la noche. ¿Por qué Dios crea el mundo, crea este espacio al que llamamos tierra? ¿Qué recuerdan? Yo tomé nota. Y tomé nota de exactamente de lo que dijo Israel el domingo. Y él dijo que Dios creó al mundo para estar entre nosotros, manifestar su persona y su carácter para nuestro deleite. Ese es el objetivo de por qué Dios creó este planeta, este sitio, este lugar llamado Tierra, para que podamos tener una relación. Él se manifiesta su carácter, su persona, ¿para qué? Dice, para nuestro deleite, para nuestro disfrute. ¿Y en qué es lo que el hombre se deleita? ¿Qué es lo que el hombre disfruta? Les doy una ayuda. Busquen Salmo 16:11. ¿En qué se deleita el hombre? Perdón, ¿en qué se tendría que deleitar el hombre? A lo mejor esa le ayuda más. En la presencia. ¿Qué dice el Salmo 16:11? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El objetivo de Dios al crear esta humanidad es poder tener una relación íntima con nosotros. Y este es el comienzo, lo muestra desde el comienzo. Y Él en este deseo lo expresa a través de la creación. Podemos ver que Dios diseña un lugar con todos los detalles, con todo lo que se necesita para poder desarrollar la vida, para que el hombre pueda desarrollar la vida. Él está a cargo de cada detalle. Y luego que crea y diseña este lugar perfecto, es que crea al hombre y lo pone en este lugar. Dice Génesis 2, del versículo del 7 al 8, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Recuerdan qué significa Edén? Delicia, deleite. O sea, fíjense que Dios, hasta las palabras que utiliza, reflejan su plan. Dice que plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Es decir, sí, Dios crea el escenario perfecto con la intención de que el hombre pueda disfrutar de su presencia. Esta es la iniciativa que, como nos explicaba Israel el domingo, no surge de la necesidad de Dios de tener compañía. No es que Dios estuviera solo. En la creación del hombre Él muestra realmente su carácter, su naturaleza de querer que el hombre pueda disfrutar de su presencia. Él lo pone en esta tierra para poder relacionarse con Él, que el hombre pueda disfrutar y pueda tener la oportunidad de conocer a Dios. Y es así que Él crea, como nos explicaba Mauro, un espacio sagrado. Recuerdan que la lección del domingo pasado era el Edén como un espacio sagrado. ¿Y por qué un espacio es sagrado? ¿Cuál era el pensamiento de la cultura
de los destinatarios y de las culturas que eran contemporáneas al pueblo de Israel, que era un lugar sagrado, donde se manifestaba o se iba a adorar una deidad, porque los pueblos paganos en ese momento, pero un lugar sagrado es justamente donde se manifiesta la deidad, era la mentalidad que tenían ellos en ese momento. Entonces crear un lugar sagrado donde Él, como el único Dios, iba a poder manifestarse. Y eso era el Edén, un espacio sagrado. Y Sebastián nos explicaba en la primera lección que el pensamiento de ellos acerca de lo que era el mundo, ellos veían el cielo era el espacio de ¿quién? De Dios. Y la tierra, el espacio del hombre. Entonces, si tenía que haber una relación entre Dios y el hombre, ¿qué tenía que pasar con estos dos espacios? Tenían que unirse, el cielo y la tierra debían unirse. El Edén era ese espacio sagrado en donde el cielo y la tierra se unían. Y por un breve momento no hubo necesidad de un templo físico sobre la tierra, porque había armonía entre Dios, el hombre y la creación. Ahora, el hombre, así como nos explicaba Israel el domingo pasado, el hombre ha trastornado este plan perfecto de Dios y entra en escena el pecado. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Dios quita, los saca de ese lugar sagrado y los pone fuera. No vamos a volver a ver los detalles, pero Israel lo estuvo explicando el domingo pasado en el culto, así que lo pueden volver a escuchar aquellos que no lo hicieron. Y entonces la consecuencia de esto es la interrupción de esa relación con Dios, de ese poder disfrutar plenamente de su presencia. Se perdió el privilegio de poder estar en la presencia de Dios. Y de allí en adelante, a partir del capítulo 3 del Génesis, vemos progresivamente este programa de Dios por restablecer su presencia sobre la tierra. Y Él nos da los medios para que nosotros, el hombre, sea capaz de volver a estar en su presencia. ¿Y cuál es el medio para que el hombre pueda volver a la presencia de Dios? ¿A través de Cristo qué? Sí, pero ¿qué es lo que obtenemos a través del sacrificio de Cristo? La salvación. La salvación es el medio para alcanzar la meta del hombre, el fin de nuestra vida, que es tener una relación con Cristo, con Dios nuestro Creador, a través de Cristo. Entonces, desde que el hombre empieza a caminar del otro lado del Edén, o sea, fuera de ese espacio sagrado, en realidad el hombre está incompleto, hay una necesidad. Hay una necesidad de volver a lo que se perdió. Y no es que el hombre anhelaba el lugar físico, que era perfecto, en donde había abundancia de todo tipo de árboles frutales, de todo lo que necesitaba para su supervivencia. Es más, había una armonía entre los animales que no la hay ahora. Pero no era eso lo que anhelaba. Lo que anhelaba el hombre era haber perdido esa presencia, esa relación con Dios. Y ahí nomás, en Génesis capítulo 4, versículo 26, después que la Biblia nos muestra y nos cuenta cómo fue la caída del hombre, empiezan a nombrar las genealogías de los descendientes de esa primera pareja. Y en Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces se empezó a invocar el nombre de Jehová. Y esta expresión no quiere decir que levantaban la voz, sino que había un anhelo. Esta expresión indica el anhelo del hombre por recuperar eso que había perdido. Y entonces comienza a anhelar esta relación con Dios. Y nomás en los primeros capítulos del Génesis, en el capítulo 11, vemos el intento del hombre por
recuperar esa presencia, pero por los medios propios. Y justamente nos deja la Biblia el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Vamos a buscar en Génesis 11, a partir del versículo 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este justamente es el relato del ser humano intentando restablecer esta relación perdida, tratando de hacer el camino para restablecer la presencia de Dios. Y esto nos recuerda a alguien, algún personaje o algunos personajes más contemporáneos a Jesús. Aquellos que intentaban por sus propios medios, los fariseos, ¿se acuerdan? Siempre, y en las cartas de Pablo siempre llamando la atención en las personas que quieren por la religión llegar a ser un camino hacia Dios. ¿Y a quién más nos recuerda? A nosotros mismos. Cada vez que hacemos o queremos intentar hacer lo que solo Cristo puede hacer. Este es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Intentar, como hicieron ellos, restablecer la presencia de Dios. Quizás el anhelo de ellos, nos puede parecer, requerían construir un lugar para encontrarse con Dios. Y no debemos creer que ellos eran tan ingenuos de pensar que iban a construir una torre que llegue hasta el cielo. No era eso. ¿Por qué construían una torre? Más cerca de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significaban los lugares altos en la cultura de lugares de adoración? O sea, los lugares altos eran los lugares donde se adoraba y se tenía sacrificio a alguna deidad. Y no todos los lugares altos eran lugares de idolatría. Jugó un papel muy importante en el culto de Israel. El templo mismo fue construido sobre un monte. Es Jesús como el sacrificio perfecto. La cruz estuvo sobre un monte. Ellos quisieron hacerlo por sus propios medios, ¿no? Y Dios establecía que los únicos lugares habilitados para la adoración y para los sacrificios era el templo de Jerusalén. Y Él mandaba que todos los otros lugares altos fueran destruidos. Recuerda que siempre que leemos en el Antiguo Testamento, en la época de los reyes, cuando un rey hacía lo bueno, ¿qué era lo primero que hacía? Destruir los lugares altos.
porque el único autorizado por Dios era el templo de Jerusalén. Y la primera mención de un sitio de adoración lo vemos en el capítulo siguiente. En el capítulo 12, en los versículos 6 y 8, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿estoy bien? Sí. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y parecieran muy similares. O sea, este pueblo en Babel también levantó una torre o queriendo hacer un altar, y también fue a adorar y a invocar el nombre de Jehová. Pero ¿cuál entonces es la diferencia? ¿Por qué uno fue desaprobado y otro fue aprobado por Dios? La motivación. ¿Qué era lo que quería? O sea, Abraham lo vemos acá, que construyó este altar e invocó el nombre de Jehová, dice, porque quería adorar y exaltar el nombre de Dios. Ahora, en contrapartida, en la Torre de Babel, vemos que ellos, fíjense lo que dice el versículo 4, esto es la diferencia, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que quedar. ¿Qué dijeron ellos? Vamos, dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Dice la versión de la NBI, para que se pueda entender bien, dice: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo y de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ellos querían restablecer un espacio sagrado con la intención de ganar el favor de Dios, llegar a ser bendecidos para no ser esparcidos por sobre toda la tierra. No querían exaltar el nombre de Dios, como lo hizo Abraham. Querían exaltarse a ellos mismos. No querían hacer famoso el nombre de Dios, sino obtener la fama para ellos mismos. Y esta es la diferencia, siendo que el hombre fue puesto desde el principio en esta tierra para ser los representantes de Dios, aquellos que lo dieran a conocer. Eso no era la intención. Y la respuesta de Dios es muy significativa. Y no podemos tomarnos mucho en todos los detalles, pero ¿cuál era su temor? Ser esparcidos. ¿Y qué hace Dios? Los esparce. Y como contrainiciativa Dios, ahí nomás en el capítulo 12, empieza con este plan de restablecer su presencia, y hace un pacto con Abraham. ¿Cuál era el pacto que Dios hace con Abraham? ¿Qué le promete a Abraham? No soy como los jóvenes que escuchan bien, háblenme fuerte. Claro, o sea, ¿qué le promete? ¿Hacer de él qué? Una nación. Formar de él un pueblo que lo representara, que representara a Dios, que diera a conocer el nombre de Dios al resto de la tierra. Y entonces vemos cómo Dios comienza en esta etapa del pueblo de Israel, comienza a mostrar el plan para restablecer su presencia sobre la tierra. Y comienza con Moisés. Con Moisés se aparece en la zarza ardiente y ahí le da a conocer su nombre y muestra su carácter y muestra su naturaleza. Y lo vemos en la gran liberación
que Dios hace de este pueblo de la esclavitud. Y muestra su carácter en cada plaga que muestra cuando nosotros entendemos lo que pensaba, por eso es tan importante saber qué es lo que pensaba. Dios le habla al pueblo de Egipto. Y cuando nosotros entendemos qué era lo que pensaba, qué era lo que creía este pueblo, tiene sentido cada plaga que pone, porque si no parece que fueran plagas al azar. ¿Y por qué un piojo? ¿Y por qué una rana? No eran al azar. Cuando entendemos lo que Dios le quiere, el mensaje que le quiere dar al pueblo de Egipto a través de esto, todo toma otro sentido. Y vemos cuál es el mensaje que Dios quiere dar, ¿no? Y a la vez vemos cómo el cuidado de Dios, cómo expresa su carácter en ese cuidado sobre el pueblo de Israel y cómo lo saca, ¿no?, de Egipto a través del agua. Bueno, y cuánta simbología hay en cada una de estas cosas. El cuidado que tiene en el desierto con la columna de fuego, con la nube, dándoles el alimento que necesitaban, que sus calzados y su ropa no se gastara, todo lo que Dios hace, mostrando su carácter, su naturaleza de amor y de bondad. Para un pueblo que durante 400 años vivió indiferente o desconectado de lo que era su identidad. Ser los portadores de la presencia de Dios, de la imagen de Dios al resto de la tierra. Sin embargo, Dios muestra ahí su carácter, su gracia, su bondad, sacándolos de Egipto y mostrando progresivamente este plan que Dios tenía para restablecer su presencia sobre la tierra. Y muestra su esplendor en lo espectacular que fue esa presencia en el monte Sinaí. Y eso sí me gustaría que lo podamos ver en el capítulo 19 de Génesis, el 19 de Éxodo. A partir del versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, no podemos parar en cada palabra, pero me llamó muchísimo esto, al tercer día. ¿Trae algún recuerdo? Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y los dos primeros versículos del capítulo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se manifiesta a él en el monte Sinaí y se presenta como su Dios. Y este plan de Dios, para poder retomar esta relación con este pueblo, necesita de un espacio sagrado para que el cielo y la tierra vuelvan a unirse. ¿Y qué les invita a construir? El tabernáculo, como nos explicaba Mauro el domingo pasado. Ese lugar sagrado en donde el hombre podría disfrutar de la presencia de Dios. Y es llamativo porque dice en el capítulo 25 que Dios manda a Moisés a recolectar todas las ofrendas de cosas muy específicas para construir un templo. Dice el versículo
el versículo 8 del capítulo 25 dice, y harán un santuario para mí, o sea, ese lugar sagrado, y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar en medio de ellos y no nos da el tiempo para poder verlo, pero cuando estaban al pie del monte Sinaí, ellos tenían mucho temor de Dios. Y dice que el esplendor de ver ese fuego, ese humo, hizo que ellos retrocedieran. Y le decían a Moisés, hablanos vos. Nosotros te oiremos a vos, que Dios no nos hable a nosotros. Había esa sensación de temor ante Dios. Pero Dios muestra su carácter en que va a vivir en medio, literalmente, en medio de todo el campamento. Porque Él quiere tener una relación íntima con el ser humano. Y empieza a mostrar este plan de querer restablecer su presencia. Y este tiempo se prolonga por cientos de años hasta la construcción del templo en Jerusalén por manos de Salomón. Este templo que no solamente era para bendición, para cuidado y disfrute del pueblo de Israel, sino que ya se abría a los extranjeros, a todos aquellos que quisieran ir a adorar a Dios. Y me gusta porque vemos que tanto el templo como el tabernáculo es un bosquejo, ¿no? Cuando los dibujantes hacen un bosquejo así sencillo como para después hacer su obra, era un bosquejo de lo que él estaba intentando hacer, ¿no? Ese templo perfecto donde toda la presencia de Dios iba a estar. Y Isaías 56, me encantó este pasaje, hablando de ese lugar perfecto, ¿no? Esto es lo que simbolizaba este templo y el tabernáculo, ¿no? Dice en el versículo Isaías 56:6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. No, este no es. No, el 7 quería leer. Puse el 6, pero quería leer el 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y fíjense qué palabra, los recrearé. Los recrearé en mi casa de oración. ¿A qué nos lleva a pensar esta palabra recrearé? El Edén. El poder estar gozosos delante de la presencia de Dios. Y dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Este es el plan de Dios. Y es que en este punto Dios restablece su presencia sobre la tierra. Ya está todo bien, el hombre tiene una buena relación con Dios. Y vemos a través de la palabra que esto no sucedió. Que al igual que Adán y Eva habían caído, este pueblo, los dirigentes de este pueblo también se rebelaron contra Dios. Y Dios permite que este templo fuera destruido con el reinado de Nabucodonosor, a manos de Nabucodonosor es destruido, es saqueado todo el templo, se llevan todas las cosas valiosas y sagradas para el pueblo de Israel. Y además también el pueblo es desterrado de su lugar. Y aunque hubo intentos de volver a reconstruir, siempre fracasaron. Y hay muchos pasajes que nos muestran esto. Y el Antiguo Testamento nos deja con esa sensación amarga de que como que no hay forma de que el hombre pueda tener esta relación que Dios desea, esta relación íntima con Él. Y a pesar de que los mismos profetas dejan ahí una luz, ¿no? Como que atraviesan la dimensión del Antiguo Testamento al Nuevo con esas visiones y esas palabras de esperanza, donde hablan de un templo nuevo, hablan de un lugar donde la presencia de Dios va a estar en toda su plenitud. Y es allí donde Jesús entra en escena, porque estos profetas hablaban de este templo perfecto.
Juan presenta a Jesús en el capítulo 1 como el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra que Juan utiliza, la palabra original en el griego que utiliza para la palabra habitó, es equivalente a la que se usa en hebreo para relacionar al tabernáculo, a esa tienda que mandó crear a Moisés. El lugar donde habita Dios, el lugar donde sagrado, donde la presencia de Dios está. Jesús es ese tabernáculo puesto en la tierra. Es ese lugar sagrado puesto en la tierra para que podamos a través de él relacionarnos con Dios. Y dice Juan que esa misma gloria que estaba en el tabernáculo y esa misma gloria de Dios que estuvo presente en la inauguración del templo de Jerusalén que llenó todo el lugar, esa era la gloria que estaba ahora en el Hijo. Pues si vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. En Cristo el cielo y la tierra se unen, porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y en Él se logró lo que el templo y el tabernáculo nunca pudieron hacer. Porque Él es el sacrificio perfecto. En el tabernáculo, en el templo, se hacían sacrificios, vez a vez, era algo imperfecto. Él fue el sacrificio perfecto y Él logró unir el cielo y la tierra en su persona. Y entonces Él es el espacio sagrado. Él mismo se refiere a su cuerpo como el templo. Cuando le decía a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, se estaba refiriendo a la obra que Él iba a hacer. Y en el día que Él murió, la cortina, esa cortina que Mauro nos explicaba que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó. Entonces ahora podemos alcanzar y disfrutar de esa presencia de Dios para todos aquellos que se identifiquen con Cristo. Y es importante y significativo entender que mientras Jesús estuvo limitado a un cuerpo humano, Él solo podía estar en un lugar a la vez. Así como lo estaba el templo, así como lo estaba el tabernáculo, por más que lo desarmaban y lo volvían a armar, podían estar en un solo lugar a la vez. Y Jesús antes de morir le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. ¿Para que viniera quién? El Consolador, que era el Espíritu Santo. Es decir, que lo que Jesús le está diciendo, ahora la presencia de Dios está disponible para todas las personas, para todos aquellos que se identifiquen con Cristo. Cosa que ya había anunciado Joel cuando decía que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es ahí en esa etapa, en Pentecostés, que comienza esta nueva etapa de una relación con nuestro Padre, porque ahora es la iglesia el lugar sagrado, porque es la iglesia ese templo, ese espacio donde la presencia de Dios se manifiesta, no solamente en forma corporativa, como es la iglesia universal, la iglesia invisible, sino también en forma individual, porque Pablo nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios. ¿Y por qué somos templos de Dios? Porque el Espíritu de Dios mora, habita, vive en ustedes. Ahora la iglesia, cada uno de nosotros somos ese espacio sagrado donde Dios manifiesta su presencia. Pero este no es el final, hay una etapa más que nos falta vivir, que está descrita en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 3, dice Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres. El lugar sagrado donde Dios se manifiesta su presencia entre los hombres. Y Él morará con ellos
y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y es interesante que en este mismo capítulo, en el versículo 22, Juan hay algo que no ve en este lugar, en esta nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que no ve? Un templo. ¿Por qué no hay templo? Porque la presencia de Dios, su presencia está en todo ese lugar. No necesitamos un lugar sagrado, ya estamos en su presencia. ¿Eh? Qué bueno, qué hermoso es poder ver esto, como Dios durante toda su palabra nos va mostrando cuál es el plan. Y nosotros, al igual que ese pueblo de Israel, somos aquellos que debemos dar a conocer a este gran Dios, que en su amor, en su gracia, en su bondad, desea relacionarse con el ser humano para que el ser humano, miren lo que es, Dios disfruta de que nosotros disfrutemos de Él. Ese es el motivo de la creación. Alabamos a Dios y damos gracias a Dios por esta su palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por mostrar tu amor desinteresado. Sabemos que nosotros no valemos nada, que no podemos lograr nada por nuestra cuenta. No hay valor en nuestras vidas, el valor es tu presencia. Señor, gracias por darnos este privilegio. Es un privilegio poder tener relación con vos, nuestro Creador, Señor. Gracias. Que podamos entender esto y que podamos entender la necesidad imperiosa de que todas las personas alcancen este conocimiento para que sus vidas sean plenas, porque no hay otra forma de satisfacer nuestra vida que no sea en tu presencia. Señor, bendícenos. Gracias por tu palabra y bendice el resto de esta reunión. En el nombre de Jesús, amén.